que lo reiteremos, el curso tiene por objeto que nosotros estudiemos el proceso penal, y si bien los antecedentes o elementos históricos nos permiten comprender dónde está inserto este procedimiento penal por el cual se inclinó el legislador con el Código Procesal Penal, la verdad es que para el ejercicio profesional de ustedes, esos aspectos previos eh, permiten indudablemente tener una mejor comprensión del proceso penal que tenemos actualmente, pero por el poco tiempo que le podemos destinar al mismo, la sugerencia era que ustedes leyeran para comprender mejor este procedimiento penal actual. Pero no le podemos dedicar mucho tiempo, Valeria, porque en realidad si no avanzamos en lo normativo y dispositivo de este Código Procesal Penal, no vamos a alcanzar a ver el juicio y el procedimiento penal completo, y ustedes van a quedar con dudas respecto de, bueno, cómo se lleva adelante la justicia penal actual. Y por eso yo también les dije, no vamos a volver sobre la orgánica. Lo importante es que ustedes tengan clara esa estructura base general de la orgánica penal, y la íbamos a ir mencionando a medida que avanzábamos, pero no íbamos a estudiar el derecho procesal orgánico en materia penal, porque, bueno, las referencias que podemos hacer al juez de garantía, que podemos hacer al Tribunal Oral en lo Penal, a la Corte de Apelación y a la Corte Suprema en materia penal, que son los tribunales que intervienen en la justicia penal, la podemos ir haciendo a medida que vamos avanzando en el tratamiento de cada uno de los temas que nos deben preocupar para que logremos tener una visión del proceso penal en la actualidad y cómo se aplica este proceso penal en estos momentos. Por eso es que sentamos primero, dijimos, vamos a estudiar las garantías constitucionales en las que se basa el proceso penal, después las garantías legales contempladas por el legislador, también respecto del proceso penal y que son los pilares sobre los que se construye este proceso penal. Y ahora nos vamos a referir al equivalente en esta clase, al equivalente a las disposiciones comunes del libro primero del Código de Procedimiento Civil, que recoge también el Código Procesal Penal en los artículos 14 en adelante, sobre materias similares a las que se refieren las disposiciones comunes, y teniendo presente además como corolario que el artículo 52 del Código Procesal Penal establece que en aquello que no está previsto en estas disposiciones comunes que consagró el legislador procesal penal, resultan aplicables en todo caso las disposiciones comunes del Código de Procedimiento Civil por el carácter que ellas tienen, de ser disposiciones comunes que aplican en definitiva en todos los procedimientos, incluso en el proceso penal, siempre y cuando, por supuesto, se respeten los principios generales que el legislador procesal penal contempla sobre esta materia en el Código Procesal Penal. Por eso es que vamos a ver que hay algunas materias en las que se confirma y ratifica lo que existe en las disposiciones comunes a todo procedimiento del Código de Procedimiento Civil, y en otras, indudablemente, el legislador procesal penal adopta una postura distinta. Bien, no sé si eso en parte, Valeria, responde a su pregunta inicial. Sí, profesor, sí. Bien, Como que me pero ayudó a entenderlo mejor. por eso es que las lecturas que un poco les voy indicando en relación a eso tienen por objeto de que podamos avanzar un poco más rápido en la clase sincrónica, y que ustedes con las clases sincrónicas un poco vayan reforzando aquellos elementos que no nos podemos detener en ellos, pero que de una u otra manera vamos haciendo en forma indirecta referencia a los mismos. Yo les decía, el ejemplo es la orgánica procesal penal, en el sentido de establecer cuáles son los tribunales, que en definitiva, cómo funcionan estos tribunales, cómo se estructuran un poco, que eso lo vayan mirando, no es necesario que se lo aprendan, sino que sepan y tengan los conceptos generales claros, para que puedan ir entendiendo qué diferencias tiene en definitiva el proceso penal versus el proceso civil. Bien, vamos con la primera de las cuestiones que tenemos que tratar hoy en día, que son los plazos en el proceso penal. Ustedes ya se acuerdan, los plazos están tratados entre las disposiciones comunes a todo procedimiento, y ustedes han estudiado plazos además en el derecho procesal civil, y han estudiado plazos en el derecho civil. La regla en materia de proceso penal es que no hay día ni hora inhábil en el proceso penal.
Por lo tanto, no hay días feriados, no hay horas inhábiles. Todo, en definitiva, es continuo en el proceso penal. La regla básica está establecida en el artículo 14 del Código Procesal Penal. ¿Quién tiene el Código Procesal a mano para que vamos revisando las normas? Yo lo tengo, profesor. Ya, Carolina, el artículo Ya. 14 del Código Procesal Penal. Sí, artículo 14. Días y horas hábiles. Todos los días y horas serán hábiles para las actuaciones del procedimiento penal y no se suspenderán los plazos por la interposición de días feriados. No obstante, cuando un plazo de días concedido a los intervenientes venciere en día feriado, se considerará ampliado hasta las 24 horas del día siguiente que no fuere feriado. Bien. Pongamos en definitiva en contexto. El artículo 14 entonces nos dice que no hay día ni hora inhábil en materia procesal penal. Esto es una diferencia sustancial con el procedimiento civil, porque en el procedimiento civil hay horas hábiles y hay días hábiles, y entonces los plazos no son de días corridos. Y la segunda cuestión que es importante tener presente es que, si bien es cierto, establece que los días son de días corridos y por lo tanto podrían vencer un día domingo o un día feriado, cuando se produzca esta circunstancia en el proceso penal, expresamente el legislador contempló que el vencimiento en día feriado se prorrogaba hasta el día hábil siguiente al feriado en que vencía el plazo. Imagínense que el plazo vence el día sábado 18 de septiembre de este año. ¿Cuándo vence ese plazo en realidad? Conforme a esta regla que leyó Carolina. 24 horas después del feriado, pero en este caso el 19 igual es feriado. Entonces Perfecto. yo entiendo de que debiese de ser el día lunes, 20. Perfecto, muy bien. A las 24 horas del día lunes. ¿Por qué? Porque tal como dice la regla, tenemos que el sábado es feriado, 18 de septiembre, el 19 es feriado porque es domingo, pero además porque es el 19 de septiembre, por lo tanto, el día feriado a continuación, el día hábil siguiente, es el día lunes 20 y por lo tanto el plazo va a vencer a las 24 horas de ese día. Ahí tiene la aplicación, tal como dice Carolina, efectivamente de esta regla que nos dice que, sin perjuicio de que no hay en materia penal días inhábiles, cuando el plazo vence en día feriado, se amplía hasta el día hábil siguiente después del feriado. Por lo tanto, claro, como el día hábil siguiente del feriado en que vencía también es feriado, se entiende en definitiva prorrogado hasta el día hábil subsiguiente, porque el día siguiente también era feriado. Bien, otra cosa que es importante que tengan presente con respecto del proceso penal, dice relación con el cómputo de plazos y de horas. ¿Por qué cómputo de plazos y de horas? Porque en principio hay que entender que lo que determina el inicio del plazo es el hecho en que se fija el inicio del mismo. Y eso podría ocurrir. Pongámonos en una situación práctica. Si a usted la detienen a las 3 de la tarde, ¿a qué hora empieza a correr el plazo? ¿Alguien quiere opinar? O sea, en ese caso a las 3 de la tarde, pues el momento en que ocurrió el momento en que ocurrió el hecho, efectivamente. Bien, Pablo. Claro, si a usted lo detienen a las 3 de la tarde, el plazo empieza a correr a las 3 de la tarde. Y como la policía tiene 24 horas para colocarlo a disposición del tribunal para el control de detención respectiva, por lo tanto el plazo vence a las 3 de la tarde del día siguiente, porque han transcurrido las 24 horas. Sin perjuicio, vamos a ver después de que la forma de contar el plazo en el Código Procesal Penal a veces el mismo legislador construye una martingala para que el plazo no se cumpla y entiende cumplió el plazo porque lo ponen a disposición de gendarmería antes de las 24 horas y después gendarmería se puede demorar
10 horas, 6 horas en colocarlo a disposición realmente del juez. Y por lo tanto, desde su detención hasta el momento del control de detención, transcurren en realidad más de 24 horas, a pesar de que el espíritu originalmente del Código Procesal Penal era de que usted, dentro de las 24 horas, fuera en definitiva sometido a un control de detención. Ya vamos a ver que esas cosas en definitiva se han ido adecuando en el tiempo, en estos años de vigencia del Código Procesal Penal. Acuérdense que el Código Procesal Penal entró en vigencia en forma paulatina a partir del año 2000. Y entonces en estos 21 años se han ido haciendo adecuaciones porque no les funcionaba, era muy exigente el Código Procesal Penal. Según algunos era muy garantista respecto a quienes eran imputados. Entonces, claro, quienes siempre han sostenido de que el código era muy garantista es porque ellos creen que nunca van a tener ningún vínculo con el proceso penal. Y entonces, mirado desde afuera, claro, es muy garantista el proceso penal. Pero aquellos que sí participan del proceso penal le van a decir que no es ni más ni menos garantista que lo que debiera ser. Al contrario, que las normas que se han ido incorporando han ido, en definitiva, desnaturalizando lo que eran los principios y la esencia del proceso penal contemplado por el legislador del año 2000, que era bastante más racional que los legisladores que han venido posteriormente introduciendo algunas modificaciones sin justificación adecuada. Y a veces por presiones un poco de carácter periodístico y de la opinión pública en general, pero la verdad que no responde a criterios muy técnicos cuando estas incorporaciones se introducen al Código Procesal Penal. Ya vamos a ir verificando en algunos casos esta situación cuando se presente el caso concreto. Bien, veamos el artículo 15. Pablo, ¿usted tiene su Código Procesal Penal para que nos pueda leer qué dice sobre el cómputo de plazo y de horas? Sí, voy al tiro para allá. Ahora, artículo 15. Cómputo de plazo de horas. Los plazos de horas establecidos en este código comenzarán a correr inmediatamente después de ocurrido el hecho que fijaré su iniciación sin interrupción. Bien, como ustedes pueden ver, dice sin interrupción. Por lo tanto, situaciones que podrían haber alterado el plazo y que podrían haber producido de ciertas interrupciones, como en el caso del plazo de detención, efectivamente es sin interrupción y por lo tanto las 24 horas son 24 horas y no son ni 25 ni 23 y medio, sino que son las 24 horas que señala la norma legal. Bien, veamos el artículo 131 del Código Procesal Penal respecto a los plazos de detención para que me entiendan un poco con respecto a esta materia. ¿Quién quiere leer el artículo 131 que se refiere a los plazos de detención? Entre paréntesis, estas normas que estamos viendo. Ya, Carolina. Ya, artículo 131. Plazos de la detención. Cuando la detención se practicare en cumplimiento de una orden judicial, los agentes policiales que lo hubieran realizado o el encargado del recinto de detención conducirán inmediatamente al detenido en la presencia del juez que hubiera expedido la orden. Si ello no fuere posible, por no ser una hora de despacho, el detenido podrá permanecer en el recinto policial o de detención hasta el momento de la primera audiencia judicial, por un periodo que en caso alguno excederá las 24 horas. Cuando la detención se practicara en virtud de los artículos 129 y 130, el agente policial que lo hubiera realizado o el encargado del recinto de detención deberán informar de ella al Ministerio Público, dentro de un plazo máximo de 12 horas. El fiscal podrá dejar sin efecto la detención o ordenar que el detenido sea conducido ante el juez dentro de un plazo máximo de 24 horas, contado desde que la detención se hubiera practicado. Si el fiscal nada manifestare, la policía deberá presentar el detenido ante la autoridad judicial el plazo indicado. Cuando el fiscal ordene poner al detenido a disposición del juez, deberá en el mismo acto dar conocimiento de esta situación al abogado de confianza de aquel o a la Defensoría Penal Pública. Para los efectos de poner a disposición del juez al detenido, las policías cumplirán con la obligación legal dejándolo bajo la custodia de gendarmería del respectivo tribunal. Ya, ven ustedes que después de haber dicho que el plazo no se suspende, que el plazo es fatal, que el plazo es de 24 horas y que se tiene que cumplir y que no hay interrupciones al respecto,
finalmente dice que se cumple con el plazo de colocar a disposición del juez si se lo entregan a Gendarmería dentro del plazo señalado. Y Gendarmería se va a tomar los plazos normales que normalmente tiene para poner a disposición el detenido del tribunal. Y volvemos de nuevo, entonces, bueno, pero ¿y si lo pone a disposición del tribunal se demora 6 horas o 10 horas en colocarlo a disposición del tribunal? Por las razones que sean, porque el tribunal está ocupado, porque no se constituye. Entonces, como ustedes pueden ver, se escribe con la mano lo que corresponde en la norma respectiva y después con el codo se borra lo que se estaba escribiendo antes. Eso no tiene sentido. O sea, si hemos dicho que el plazo fatal es de 24 horas, bueno, debe cumplirse con ese plazo fatal de 24 horas y no debiera aceptarse en definitiva ninguna situación que extienda este plazo para colocar a disposición efectivamente el detenido. La otra cosa curiosa está en el mismo artículo 131 que leía recién Carolina. A ver, Carolina, si usted lo detecta. Yo le voy a dar una ayuda y los demás piensen a ver si también lo detectaron. El plazo, cuando la orden emana del tribunal para colocar el detenido a disposición, en principio establece una regla general, pero esa regla general la altera después. ¿Y cuál es el fundamento para alterar la regla? ¿Ya, Carolina? Sí, pues sabes que primero son cierto que no puede exceder nunca las 24 horas, pero después se modifica que son las 12 horas. No, primero, Pero- me estoy refiriendo a la situación de aquel que es detenido por una orden del tribunal. ¿Qué Ah, tienen que ya. hacer con el detenido por una orden del tribunal? Conducen al detenido a la presencia del juez, pues. ¿Cuándo? ¿Cuándo se hubiera expedido la orden? ¿Sí? ¿Cuándo lo van a conducir? ¿En qué oportunidad? Eh, ¿Alguien se acuerda, no? De lo que decía el 131, Bárbara. Profesor, creo que es en la parte de arriba cuando dice que esto se verá alterado en caso de no ser posible por la hora de despacho. Ya, bien, muy bien, Bárbara. Usted detectó el problema de inmediato. Y nosotros habíamos señalado que la regla en materia de plazo era la del artículo 14. Y el artículo 14, ¿qué decía al respecto, Bárbara? ¿Usted tiene el artículo 14? Sí, sí lo tengo, déjeme buscarlo. Em, ¿En qué parte lo que decía de las horas hábiles? ¿Sí? Que no se suspenderán los plazos por la interposición de días feriados. No, antes del inciso primero. Todos los días y horas serán hábiles para la actuación en el procedimiento penal. ¿Ya? Ahí dice, todos los días y horas serán hábiles para las actuaciones del procedimiento penal. ¿Ya? Y si todas las horas y todos los días son hábiles, ¿cómo se explica el 131 en su inciso primero? Porque ¿qué decía el 131 en su inciso primero? Existe una hora de despacho para los Ya existe una hora de imputados. despacho, pero ¿y acaso el código orgánico de tribunal en materia de jueces de garantía no establece que los jueces de garantía están de turno y que por lo tanto tienen que estar de turno las 24 horas del día y de lunes a domingo? ¿No tiene que haber un juez de turno siempre? ¿Y por qué entonces la norma del 131 hace una excepción? ¿Por qué no dice que en realidad si lo detienen por orden del tribunal tiene que ser puesto a disposición del juez de garantía de turno y comunicarle al juez de turno se encuentra detenido en virtud de una orden de detención tal persona y colocarlo a disposición del juez de turno para que éste decida qué es lo que hace con él? Porque se supone que tenemos tribunales penales que funcionan las 24 horas del día y de lunes a domingo. ¿Por qué hace el artículo 131 una excepción si no es hora de funcionamiento del tribunal cuando
Si no hay horarios de funcionamiento en materia penal, todas las horas son hábiles. ¿Me entienden lo que les digo? Con una mano están escribiendo la norma y con la otra le están borrando, con el codo le están borrando. Eso es lo que no se justifica, y por eso es que cuando hablamos de que un código muy garantista, nada, si el código no es ni garantista ni no garantista. El código regula lo que quiere regular, que es distinto. ¿Ya? Ahí hay una observación para que la tengan presente en relación a las detenciones. Si la detención emana y se produce por una orden del tribunal, debiera ser puesto a disposición del tribunal cualquiera que sea la hora y el día en que sea detenido. ¿Por qué? Porque para esos efectos hay un juez de turno de garantía, que es el que tiene que controlar la legalidad de la detención. Por lo tanto, entonces, la regla que contiene el 131 en la primera parte, de excepción a colocar el detenido a disposición inmediata del tribunal cuando emana de una orden de detención emanada del tribunal, no tiene sentido, no se justifica. Debiera, al contrario, haber ordenado que fuera puesto a disposición del juez de garantía de turno para que éste efectuara el control de legalidad de la detención respectiva. Bien, veamos otra regla en materia de plazo. Nosotros sabemos, por lo que hemos estudiado previamente, de que los plazos, cuando son plazos legales, estos plazos son fatales e improrrogables. Bueno, el artículo 16 del Código Procesal Penal establece la misma regla en este sentido. ¿Alguien puede leer el artículo 16? Yo lo tengo, profesor. Ya, Camila, lea el artículo 16. Artículo 16. Los plazos establecidos en este código son fatales e improrrogables, a menos que se indicara expresamente lo contrario. Bien, aunque no lo hubiese dicho el artículo 16 del Código Procesal Penal, la regla sería siempre la misma, porque nosotros sabemos que los plazos judiciales son prorrogables y no fatales, pero que los plazos legales son plazos fatales e improrrogables, a menos que, claro, exista una norma que permita efectivamente ampliar el plazo en estas circunstancias, lo que no es usual, pero que podemos encontrarnos frente, en definitiva, a situaciones en las que podría caber aplicación de otras normas. Y vamos a tener presente siempre este artículo 52. ¿Quién quiere leer el artículo 52? Porque siempre que nosotros agotemos un tema, tenemos que tener presente este artículo 52 por si nos falta norma legal que se refiera a la materia. ¿Quién lee el 52? Yo lo leo. Ya, Carolina. Párrafo Sí. 8, normas supletorias. Artículo 52. Aplicación de normas comunes a todo procedimiento serán aplicables al procedimiento penal, en cuanto no se opusieran a lo establecido en este código o en las leyes especiales. Las normas comunes a todo procedimiento contempladas en el libro primero del Código de Procedimiento Civil. Bien. Las normas del libro primero del Código de Procedimiento Civil son las disposiciones comunes a todo procedimiento y establece una regla: en la medida en que no contravengan normas expresamente contempladas en el Código Procesal Penal, se podrán aplicar las disposiciones del libro primero del Código de Procedimiento Civil cuando son disposiciones que podrían permitir suplir la falta de norma en el Código Procesal Penal. Y en esta materia pueden tener presente ustedes a este respecto el artículo 67 del Código de Procedimiento Civil, que se refiere en definitiva a los plazos. ¿Alguien tiene Código de Procedimiento Civil por casualidad a mano? Yo lo tengo, profesor. ¿Usted puede leer el 67 del Código de Procedimiento Civil? Sí, profesor, al tiro. Artículo 67. Son prorrogables los términos señalados por el tribunal. Para que pueda concederse la prórroga es necesario: 1, que se pida antes del vencimiento del término, y 2, que se alegue justa causa, la cual será apreciada por el tribunal prudencialmente. Bien. ¿Por qué es importante este artículo 67 del Código de Procedimiento Civil? Porque los plazos judiciales en materia procesal penal no hay una referencia a los mismos. Por lo tanto, tenemos que aplicar supletoriamente el artículo 52 e ir al 67 del Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto, si el juez de garantía o el Tribunal Oral en lo Penal nos fija un plazo judicial para cumplir con alguna actividad, ese plazo judicial
no es fatal y es por lo tanto prorrogable. Yo puedo pedir una prórroga. Eso ocurre habitualmente cuando el juez de garantía restringe, por ejemplo, el tiempo que va a durar la investigación. Nosotros sabemos que conforme a la ley, el tiempo máximo de investigación son 2 años, pero muchas veces cuando hay, en definitiva, medidas cautelares decretadas por el tribunal, ese plazo judicialmente se restringe por el juez y puede colocar 3 meses, 6 meses, 90 días, 60 días, etc. Y entonces, cuando está transcurriendo este plazo que es judicial fijado por el juez de garantía de investigación formalizada, es posible antes del vencimiento pedir la ampliación del plazo de investigación. Lo que no puede hacer el juez de garantía es fijar un plazo que, sumado con los que ha concedido, se extienda más allá de los 2 años del máximo legal, pero podría ampliarlo siempre que se lo pidan oportunamente, podría ampliarlo tantas veces cuanto fuere necesario, en la medida que, sumado todos los plazos que ha fijado el juez de garantía, no excedan los 2 años del máximo legal que señala en definitiva el Código Procesal Penal. Bien, otra norma importante en materia de plazos que sí está en el Código Procesal Penal es que se faculta al juez penal para poder en definitiva conceder un nuevo plazo cuando alguno de los intervinientes no ha podido cumplir con el plazo que se le confiere originalmente, aun cuando sea un plazo legal, por fuerza mayor, por caso fortuito o por algún defecto en la notificación que le impidió comprender cabalmente que tenía que cumplir con una obligación en un plazo determinado. Y entonces dice, bueno, en estos casos de fuerza mayor, fortuito, imagínense un terremoto que le impidió, en definitiva, ejercer un derecho dentro del plazo legal, no pudo subirlo escrito oportunamente, no pudo hacer las presentaciones o no pudo concurrir a la audiencia respectiva. Bueno, en ese caso, lo que reconoce el Código Procesal Penal es que si no ha podido ejercer un derecho por caso fortuito, fuerza mayor u otra situación que será valorada por el tribunal respecto de las alegaciones que formule el interviniente respectivo que se ve afectado, en ese caso el tribunal podrá fijar un nuevo plazo. Esta es una herramienta importante. Se pretende que no se deje en la indefensión a alguno de los intervinientes por un hecho que no es imputable al mismo. Por lo tanto, esta norma del artículo 17 es importante tenerla en consideración porque efectivamente constituye una novedad en nuestro sistema jurídico. ¿Quién quiere leer el artículo 17? Yo lo leo. Profesor, yo lo tengo. Jacqueline. Ya. Artículo 17. Nuevo plazo. El que por un hecho que no le fuera imputable por defecto en la notificación, por fuerza mayor o por caso fortuito, se hubiere visto impedido de ejercer un derecho o desarrollar una actividad dentro del plazo establecido por la ley, podrá solicitar al tribunal un nuevo plazo que le podrá ser otorgado por el mismo periodo. Dicha solicitud deberá formularse dentro de los 5 días siguientes a aquel en que se hubiere cesado el impedimento. Bien, muchas gracias, Jacqueline. Como ustedes pueden ver, esta es una interesante norma porque efectivamente permite superar problemas en los que el interviniente no es responsable de no haber cumplido con el plazo que le fijaba la ley. O sea, la ley le fijaba un plazo, él tenía que haberlo cumplido, pero por alguna razón no imputable al mismo, en este caso no lo pudo hacer. Y como no lo pudo hacer, le permite plantear la situación al tribunal y que el tribunal, valorando los antecedentes que se le invoquen, resuelva concederle un nuevo plazo equivalente al mismo tiempo que lo confería la ley originalmente para que pueda cumplir en definitiva con la carga procesal que le imponía en definitiva la norma legal respectiva. Bien, por otro lado, nos vamos a referir a una cosa que está contemplada en definitiva en el derecho procesal civil también, como es la renuncia de los plazos. Y los plazos se pueden renunciar, la regla general es que sí, los plazos se pueden renunciar, hay que distinguir si los plazos están establecidos en beneficio de todos los intervinientes o de alguno de ellos, porque la regla es distinta, pero se pueden renunciar. Y la otra advertencia es que acuérdense
que conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil en relación a las facultades del mandatario judicial. Para renunciar a los plazos se requiere facultad especial de aquellas que señala el inciso segundo del artículo 7 del Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto, si yo quiero renunciar en forma expresa a un plazo en materia procesal penal, tengo que tener facultad que se me haya conferido en el mandato judicial respectivo en forma expresa. Si no se me confieren las facultades del inciso segundo del artículo 7, no puedo renunciar a los plazos legales. Eso sin perjuicio, además, de la norma que nosotros vamos a revisar del artículo 18 del Código Procesal Penal. Ya, Carolina, usted el artículo 18 ahora. ¿No quiere la Carolina ahora? Se fue. Profesor, ¿lo puedo leer yo? Ya, Jacqueline, el artículo 18. Artículo 18. Renuncia de plazos. Los intervinientes en el procedimiento podrán renunciar total o parcialmente a los plazos establecidos a su favor por manifestación expresa. Si el plazo fuere común, la abreviación o la renuncia requerirán el consentimiento de todos los intervinientes y la aprobación del tribunal. Muy bien, muchas gracias. Carolina, ¿usted está por ahí o no? ¿O se fue? Porque usted tenía un código de procedimiento civil. ¿Podría Sí, acá usted... estoy, profesor. Ah, ya, Carolina, ¿podría leer usted el artículo 7, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil? Sí. Artículo. Esperen un poquito, profesor. Que se me pegan las hojas. Ya. Artículo 7. Ah, pero no me aparece con inciso. ¿Cómo no va a aparecer con inciso el artículo 7 del Acá Código? está. Sí. Inciso segundo. Sin embargo, no se extenderán concedidas al procurador sin expresa mención las facultades que desistieren en primera instancia de la acción deducida, aceptar la demanda contraria, absolver posiciones, renunciar los recursos o los términos legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, aprobar convenios y percibir. Bien. Ahí cuando dice renunciar a los términos legales, se está refiriendo a la renuncia de los plazos. Ojo, porque la interpretación que ha hecho la jurisprudencia de este inciso segundo del artículo 7 del Código de Procedimiento Civil dice que solo se refiere a la renuncia expresa de los plazos, porque yo puedo renunciar al plazo tácitamente. Claro, ¿cómo renuncio al plazo tácitamente? Si yo tengo 10 días y al día primero cumplo con el trámite respectivo, estoy renunciando a 9 días de plazo por el ejercicio del derecho respectivo anticipadamente. O sea, el plazo tiene una extensión, yo puedo renunciarlo anticipadamente y puedo cumplir con la obligación o la carga que me impone en definitiva la norma legal antes de los 10 días. Sí, por supuesto, puedo cumplirla en cualquier momento. Lo que hago en ese caso es renunciar al exceso de plazo. Por ejemplo, si yo debo interponer el recurso de apelación dentro de 10º día y yo al primer día interpongo el recurso de apelación, ¿qué es lo que estoy haciendo? Tácitamente estoy renunciando a los 9 días restantes que me quedaban para interponer el recurso respectivo. Respecto a esa renuncia tácita, por supuesto, no estamos hablando, porque la jurisprudencia entiende que para lo que hay que tener facultad expresa del inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, se refiere a aquellas renuncias que se van a hacer en forma expresa. O sea, si yo renuncio, me notifican la resolución respectiva y yo tengo el plazo para recurrir de 10 días y yo manifiesto al notificarme la resolución que renuncio a los plazos y a los recursos legales, para esa renuncia tengo que tener facultad expresa porque estoy renunciando en forma expresa a la interposición de los recursos dentro de los plazos legales. ¿Y qué es lo que quiero? Quiero que quede ejecutoriada la resolución en ese mismo instante. Y por lo tanto, esto ocurre habitualmente, por ejemplo, cuando usted acepta ser juzgado en un procedimiento abreviado, le notifican la sentencia y la sentencia se dictó en conformidad a los acuerdos previos que usted tenía con el Ministerio Público. Y como se dictó sentencia en el procedimiento abreviado, normalmente una vez que el juez dicta la resolución le pregunta, ¿van a renunciar los intervinientes
a los plazos y a los recursos legales, y normalmente usted y el Ministerio Público dicen sí, efectivamente vamos a renunciar, con el objeto de que la resolución quede ejecutoriada en ese instante. Si no renuncia, tiene que esperar que transcurran los plazos para recurrir, y solo transcurridos los plazos sin haberse interpuesto el recurso va a quedar ejecutoriada la resolución respectiva. Bien, con eso nosotros hemos dado un vistazo general a lo que son los plazos en el proceso penal. Hemos hecho referencia a normas contenidas en el Código de Procedimiento Civil que vienen a complementar, en definitiva, las disposiciones sobre plazo del Código Procesal Penal. Por lo tanto, sabemos que tenemos que tener presente siempre lo dispuesto en el artículo 52 del Código Procesal Penal, que nos permite aplicar las disposiciones comunes de todo procedimiento en materia penal. ¿Cuándo hicimos referencia? Hicimos referencia, por ejemplo, en el artículo 67 del Código de Procedimiento Civil que leyó Carolina. Hicimos referencia también al Código de Procedimiento Civil en el artículo 7º, inciso 2, del Código de Procedimiento Civil. ¿Qué son esas? Disposiciones comunes a todo procedimiento. ¿Y por qué aplican en el proceso penal? Porque el artículo 52 dice que si el legislador procesal penal no se refinó a determinadas materias y estas son compatibles con las del Código de Procedimiento Civil, aplican las disposiciones del Código de Procedimiento Civil en el proceso penal. ¿Estamos claros? ¿Queda clara la idea con respecto a esta remisión? Ninguno quiere hablar. Todos muti por el foro. Ya, asumo que les quedó claro. Vamos con otro Por mi tema. parte, sí, profesor. Ya. Gracias, Carolina. Vamos con otro tema. Vamos a referirnos a las comunicaciones en el proceso penal. Estas comunicaciones en el proceso penal son comunicaciones del tribunal con algunas autoridades, son comunicaciones entre autoridades en el mismo proceso penal o entre los tribunales penales, o son comunicaciones de tribunales penales con tribunales penales. Bueno, esto es lo que ustedes en el procedimiento civil, cuando lo estudiaron como los exhortos, fundamentalmente referidos a las comunicaciones entre tribunales penales. Pero no solo los exhortos, vamos a tocarlos tangencialmente aquí, sino que vamos a tocar también otras comunicaciones, por ejemplo, las comunicaciones entre el Ministerio Público y el tribunal, que son comunicaciones entre autoridades, entre la autoridad judicial por un lado y la autoridad persecutora penal por otro lado. Y además, porque si bien es cierto, nosotros dijimos que el Ministerio Público para efectos de participación en el proceso penal era un interviniente, también un interviniente más, digo, la verdad es que el Código Procesal en reiteradas oportunidades le da un tratamiento distinto del tratamiento de los intervinientes en general. Y eso constituye, yo creo, que una deficiencia legislativa de que si lo equiparó, en definitiva, a los intervinientes, el Ministerio Público debería tener el tratamiento en el proceso penal, el mismo tratamiento que los demás intervinientes, y no debió haberse hecho excepciones con el Ministerio Público, porque en el fondo constituye una vulneración al principio de igualdad contemplado en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, sobre todo porque la calificación hecha por el legislador procesal penal es de que el Ministerio Público, cuando interviene en el proceso penal, es un interviniente más. Por lo tanto, el tratamiento debería ser para todos los intervinientes el mismo. Ya vamos a ver que hay varias diferencias a este respecto. Bien, vamos con las reglas en definitiva que se establecen a este respecto, y vamos a partir por la regla del artículo 19 del Código Procesal Penal. Carolina, ¿usted quiere leer el 19? Ya, profesor. Párrafo 2, comunicaciones entre autoridades. Artículo 19. Requerimientos de información, contenido y formalidades. Todas las autoridades y órganos del Estado deberán realizar las diligencias y proporcionar, sin demora, la información que le requieren al Ministerio Público y los tribunales con competencia penal.
El requerimiento contendrá la fecha y lugar de la expedición, los antecedentes necesarios para su cumplimiento, el plazo que se otorgare para que llevara efecto y la determinación del fiscal o tribunal requirente. Con todo, tratándose de informaciones o documentos que en virtud de la ley tuvieran carácter secreto, el requerimiento se atenderá observado las prescripciones de la ley respectiva, si las hubiere, y en caso contrario, adoptándose las precauciones que aseguren que la información no será divulgada. Si la autoridad requerida retardara el envío de los antecedentes solicitados o se negara a enviarlos, a pretexto de su carácter secreto reservado y el fiscal estimara indispensable la realización de la actuación, remitirá los antecedentes al fiscal regional, quien, si competiera esa apreciación, solicitará a la Corte de Apelaciones respectiva que, previo informe de la autoridad de la que se tratare, recabado por la vía en considerante más rápida, resuelva la controversia. La Corte adoptará esta decisión en cuenta si fuera el tribunal el que requiriere la información. Formulará dicha solicitud directamente ante la Corte de Apelaciones. Si la razón invocada por la autoridad requerida para no enviar los antecedentes solicitados fuera la publicidad, pudiere afectar la seguridad nacional, la cuestión deberá ser resuelta por la Corte Suprema. Aun cuando la Corte llamada a resolver la controversia rechazar el requerimiento del fiscal por compartir el juicio de la autoridad a la que se vieran requeridos los antecedentes, podrá ordenar que se suministren al Ministerio Público o al Tribunal los datos que le parecieren necesarios para la adopción de decisiones relativas a la investigación o para el pronunciamiento de las resoluciones judiciales. Las resoluciones que los ministros de Corte pronunciaren para resolver estas materias no las inhabilitarán para conocer. En su caso, los recursos que se dedujeron, salga, pues ya ni yo le está mi gata acá, disculpe. En su caso, los recursos que se dedujeren a la causa de que se tratare. Bien, gracias Carolina. Era un poco extensa la norma al respecto. Lo que hay que tener presente es que entonces, tanto los tribunales como el Ministerio Público le pueden pedir a otras autoridades que le remitan información que se encuentre en su poder. Lo que podría ocurrir es que estos organismos públicos pudieran calificar de secreto o reservada la información solicitada, en este caso, por parte del Ministerio Público, por parte de los tribunales penales, en cuyo caso tiene que ser dirimida la necesidad de entregar esta información por la superioridad respectiva. En este caso, tiene que insistirla o los tribunales respectivos o el fiscal regional, los que van a calificar la necesidad de que esa información esté disponible a disposición del Ministerio Público o del Tribunal Penal respectivo. De manera tal que la decisión finalmente va a ser adoptada por la Corte de Apelaciones a este respecto. Hay que tener presente que por regla general las comunicaciones efectivamente entre los servicios son relativamente fluidas. Es muy excepcional que se califique cierta información de secreta o de reservada, y si eso ocurriere, efectivamente hay que seguir los trámites conducentes establecidos en el artículo 19 para obtener las respuestas respectivas. Eso como observación a esta materia. Han habido pocas situaciones de conflicto entre la autoridad judicial, el Ministerio Público y otras autoridades en relación a materias reservadas o de información. Por ahí han habido objeciones, sí, por ejemplo, al acceso de los correos institucionales de los funcionarios públicos, en que muchas veces se ha cuestionado la posibilidad de inspeccionar efectivamente correos de los funcionarios públicos. La verdad es que finalmente la decisión que se ha tomado es que cuando se trata de los correos institucionales, es posible efectivamente que la autoridad judicial o el Ministerio Público solicite la información contenida en los mismos. Bien, vamos con el artículo 20 sobre la misma materia. A ver, Jacqueline, ¿usted puede leer el artículo 20? Sí, profesor, al tiro. Artículo 20. Solicitudes entre tribunales. Cuando un tribunal debiere requerir de otro la realización de una diligencia dentro del territorio jurisdiccional de éste, le dirigirá directamente la solicitud sin más menciones que la indicación de los antecedentes necesarios para la cabal comprensión de la solicitud y las demás expresadas en el inciso primero del artículo anterior. Si el tribunal requerido rechazare el cumplimiento del trámite o diligencia indicada en la solicitud
o si transcurriera el plazo fijado para su cumplimiento sin que éste se produjere, el tribunal requirente podrá dirigirse directamente al superior jerárquico del primero para que ordene, agilice o gestione directamente la petición. Bien, muchas gracias, Jacqueline. Efectivamente, aquí se trata de lo que denominamos nosotros en el proceso civil los exhortos propiamente tales, que son en definitiva las comunicaciones entre tribunales para que el tribunal exhortante le ordene al tribunal exhortado practicar ciertas diligencias en el territorio jurisdiccional de este último. Aquí hay que tener presente sí una consideración muy especial, que aquí se faculta al tribunal exhortado para que pudiera rechazar la solicitud formulada por el tribunal exhortante. Eso es una novedad porque normalmente cuando un tribunal exhorta a otro para el cumplimiento de ciertas diligencias en términos generales, el tribunal exhortado está obligado a cumplir con la diligencia que le encomienda el tribunal exhortante. La responsabilidad de apreciar la legalidad y la procedencia de esta medida le corresponde al tribunal exhortante, no al tribunal exhortado. El tribunal exhortado debiera limitarse a cumplir, en definitiva, dentro de su territorio jurisdiccional, la orden emanada de otro tribunal. Es, digo, una curiosidad de que se haya contemplado aquí la posibilidad de que el tribunal exhortado rechazara el cumplimiento del trámite o diligencia que le ordena el tribunal exhortante. En este caso, es posible que el tribunal exhortante se comunique con el superior jerárquico del tribunal exhortado para que éste efectivamente adopte las medidas necesarias para cumplir con la diligencia ordenada. Pareciera ser, en definitiva, inconsistente que una orden que le emana de otro tribunal y que es el que tiene que velar por la legalidad y procedencia de dicha diligencia, pudiera en definitiva ser alterada por la intervención del tribunal exhortado. Digo que es una novedad porque en realidad esa posibilidad no está contemplada en términos generales en materia civil. Se contempló en materia procesal penal, no se encuentra una justificación clara en la historia de la ley de cuál fue la razón por la que en definitiva se contempló una medida de este tipo. Bien, sin perjuicio de eso, cuando se trata de exhortos internacionales, se incorporó una norma que no existía originalmente en el Código Procesal Penal, por cuanto los exhortos internacionales para realizar diligencias de investigación debieran realizarse con el Ministerio Público, y el Ministerio Público debería requerir autorización judicial solo en aquellos casos en que las diligencias que se soliciten por un tribunal extranjero al Ministerio Público o por el equivalente al Ministerio Público extranjero, en realidad deberían pedir autorización del juez de garantía competente solo cuando efectivamente se pudieran afectar derechos garantizados constitucionalmente, ya sea de un imputado o de una persona cualquiera. Pero si no fuera así, en realidad quien debe cumplir con las comunicaciones provenientes de los organismos de persecución penal extranjeros debiera ser el Ministerio Público. Sin embargo, a raíz de algunos inconvenientes, porque no estaba suficientemente claro dicha circunstancia, se incorporó el artículo 20 bis del Código Procesal Penal para regular esta materia. Carolina o Bárbara. Ya, yo lo leo. Artículo Bárbara, 20 bis. Ya, Bárbara, el 20 ¿Leo? bis. Sí, Ya. 20 bis. Tramitación de solicitudes de asistencia internacional. Las solicitudes de autoridades competentes de país extranjero para que se practiquen diligencias en Chile serán remitidas directamente al Ministerio Público, el que solicitará la intervención del juez de garantía del lugar en que deban practicarse, cuando la naturaleza de las diligencias lo haga necesario, de acuerdo con las disposiciones de la ley chilena. Muchas gracias, Bárbara. A ver, aquí lo que se incorporó fue una regla que no había necesidad de incorporarla, pero que efectivamente la solución es la misma. Por lo tanto, si hay diligencias que deben practicarse en Chile de investigación, le corresponden al Ministerio Público. El Ministerio Público que tiene que resolver acerca de estas peticiones de otros órganos de persecución penal internacional que se las requieren al Ministerio Público, y el Ministerio Público solo tiene que judicializar, en definitiva, la tramitación de estas diligencias
solicitadas por órganos internacionales en la medida en que se vayan a afectar derechos constitucionales garantizados en la Constitución respecto de un imputado o de un tercero en Chile. Para estos efectos debemos tener presente en todo caso lo dispuesto en el artículo 9 del Código Procesal Penal, que establece la obligación de la intervención del juez de garantía para obtener autorización judicial previa por parte del Ministerio Público para practicar diligencias de investigación que pudieran afectar derechos fundamentales. Bárbara, ¿usted podría leer el mismo artículo 9 del Código Procesal Penal? Sí, tengo que buscarlo. Ya. Artículo 9. Autorización judicial previa. Toda actuación del procedimiento que privara al imputado a un tercero del ejercicio de los derechos que la Constitución asegura o lo restringiere o perturbare requerirá de autorización judicial previa. En consecuencia, cuando una diligencia de investigación pudiere producir alguno de tales efectos, el fiscal deberá solicitar previamente autorización al juez de garantía. Tratándose de casos urgentes en que la inmediata autorización u orden judicial sea indispensable para el éxito de la diligencia, podrá ser solicitada y otorgada por cualquier medio idóneo al efecto, tales como teléfono, fax, correo electrónico u otro, sin perjuicio de la constancia posterior, en el registro correspondiente. No obstante lo anterior, en caso de una detención se deberá entregar por el funcionario policial que la practique una constancia de aquella, con indicación del tribunal que la expidió, del delito que le sirve de fundamento y de la hora en que se emitió. Gracias, Bárbara. A ver, aquí lo importante es tener presente que indudablemente hay que pedir autorización judicial y esta autorización judicial tiene que ser previa a la práctica de la diligencia respectiva, que es lo que hemos reiterado. Nosotros tenemos que tener en consideración de que en este caso la comunicación se puede hacer por la vía más expedita y así ocurre habitualmente en materia procesal penal. Esto no quita ni pone que después tenga que dejarse constancia de lo que se ha recibido como comunicación y las medidas que se hayan adoptado a este efecto, o remitirse los documentos respectivos que den cuenta de esta situación. Esto es importante tenerlo presente porque a veces se reciben los llamados telefónicos, se produce la autorización y no se dejan constancia y se producen desajustes con respecto de la hora en que se pidió la autorización, la hora en que se concedió la autorización respectiva y la hora en que se practicó la diligencia en que hace referencia. Si la diligencia se practicó en horario anterior a la obtención de la autorización respectiva, la diligencia ha sido realizada con vulneración de las normas legales y por lo tanto, en definitiva, esa diligencia ha sido considerada ilícita para estos efectos y por lo tanto no pueden obtenerse los medios de prueba, o sea, no pueden utilizarse los medios de prueba obtenidos en la diligencia practicada en esas circunstancias. Bien, veamos el artículo 21 que establece los medios de comunicación en términos generales y qué medios se pueden utilizar para estas comunicaciones. Ya lo hemos visto en particular en lo que dice relación con el artículo 9, que se puede utilizar cualquier medio para los efectos de solicitar la autorización y de obtener la misma. Veamos el artículo 21 sobre esta materia. Carolina, ¿usted ahora sí? Sí, profesor. Artículo 21. Forma de realizar las comunicaciones. Las comunicaciones señaladas en los artículos precedentes podrán realizarse por cualquier medio idóneo, sin perjuicio del posterior envío de la documentación que fuere pertinente. Ya, entonces la norma dice por cualquier medio idóneo. Eso significa correo electrónico, oficio, llamada por teléfono, por fax, por telégrafo, si pudiera hacerse, por cualquier medio idóneo, es decir, que tome conocimiento, por un lado, quien es requerido y también, en definitiva, de la respuesta que se confiera en su oportunidad. Ya dijimos que podía ser en este caso por vía telefónica y por lo tanto habrá que dejar constancia, habrá que levantar un acta, el funcionario que llama dejará constancia que llamó, de la hora en que llamó, de lo que pidió. El funcionario que recibió la llamada hace exactamente lo mismo. Una vez que le comunican la respuesta, debe dejar constancia de cuál fue la respuesta, quién dio la respuesta, la hora en que se recibió la respuesta. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que ser compatible de ser revisado posteriormente
en los controles que pudieran hacerse de legalidad a este respecto para los efectos de determinar si efectivamente la autorización se obtuvo anticipadamente o no. La falta de anticipación para la ejecución de la diligencia va a invalidar la diligencia para los efectos de poder ser utilizada como medio de prueba en su oportunidad. Por eso es importante tenerlo presente y por eso es importante que si ustedes ven diligencias de este tipo en que se solicitaron autorizaciones judiciales y las autorizaciones judiciales se solicitaron por medios no documentados, hay que ver las certificaciones que se hicieron a este respecto para ver si los horarios permiten establecer que la autorización se obtuvo anticipadamente. Bien, veamos ahora comunicaciones, pero del Ministerio Público con los intervinientes y con terceros. Esta materia, lo que son las comunicaciones y las citaciones del Ministerio Público respecto a los intervinientes y respecto a terceros, se realizan en conformidad a los artículos 22 y 23 del Código Procesal Penal. Veamos el artículo 22 primero. Jacqueline, ¿usted podría leer el 22? Sí, profesor. Artículo 22. Comunicaciones del Ministerio Público. Cuando el Ministerio Público estuviera obligado a comunicar formalmente alguna actuación a los demás intervinientes en el procedimiento, deberá hacerlo bajo su responsabilidad por cualquier medio razonable que resultare eficaz. Será de cargo del Ministerio Público acreditar la circunstancia de haber efectuado la comunicación. Si un interviniente probare que por la deficiencia de la comunicación se hubiera encontrado impedido de ejercer oportunamente un derecho o desarrollar alguna actividad dentro del plazo establecido por la ley, podrá solicitar un nuevo plazo, el que le será concedido bajo las condiciones y circunstancias previstas en el artículo 17. Gracias, Jacqueline. Recuerden ustedes que el artículo 17 era el que permitía que se concediera un nuevo plazo cuando en realidad por una circunstancia que no le fuera imputable a quien tenía que cumplir dentro de plazo una determinada actividad, ya sea por fuerza mayor, por caso fortuito, por deficiencia en la notificación, etcétera, no pudo cumplirla oportunamente. En este caso, le puede pedir al tribunal que le confiera un nuevo plazo por el mismo tiempo que originalmente se había conferido, con el objeto de poder efectivamente dar cumplimiento al ordenado oportunamente. De manera que la norma del artículo 17 también opera en las deficiencias de comunicación que hubieran entre el Ministerio Público y los demás intervinientes cuando esto sea una obligación del Ministerio Público de comunicarle a los demás intervinientes alguna actividad que él mismo quisiera realizar, principalmente las diligencias de investigación. Ahora, con respecto a las citaciones del Ministerio Público, vamos a ver el artículo 23 del Código Procesal Penal, que regula la forma en que deben efectuarse las citaciones. Fundamentalmente estas citaciones dicen relación con testigos, considerando también a la víctima como si fuera un testigo para estos efectos. Bien, artículo 23, Bárbara, ¿usted puede leer el artículo 23 del Código Procesal Penal? Sí. Artículo 23. Citación del Ministerio Público. Cuando en el desarrollo de su actividad de investigación el fiscal requiriere la comparecencia de una persona, podrá citarla por cualquier medio idóneo. Si la persona citada no compareciere, el fiscal podrá ocurrir ante el juez de garantía para que lo autorice a conducirla compulsivamente a su presencia. Con todo, el fiscal no podrá recabar directamente la comparecencia personal de las personas o autoridades a que se refiere el artículo 300. Si la declaración de dichas personas o autoridades fuera necesaria, procederá siempre previa autorización del juez de garantía y conforme lo establece el artículo 301. Bien, muchas gracias, Bárbara. Ahora, básicamente aquí el Ministerio Público puede utilizar cualquier medio idóneo para los efectos de comunicarle a una persona que se encuentra citada. Habitualmente lo hace por correo electrónico, lo hace en definitiva por teléfono y eventualmente pudiera hacerlo mediante una cédula que deje en definitiva en el domicilio del citado. De manera que cualquier medio idóneo que pudiera servir para estos efectos va a servir efectivamente para que la persona sea citada. La persona está obligada en principio a comparecer y si no comparece puede pedírsele autorización al juez de garantía para que autorice a hacerlo comparecer compulsivamente. Por eso es que si ustedes lo citan, está obligado a comparecer.
prestar declaración en el caso que sea imputado no está obligado, pero tiene que comparecer, aunque sea imputado, tiene que comparecer, y ahí podrá hacer uso del derecho a guardar silencio si usted no quiere prestar declaración al respecto. Ahora, hay ciertas personas que están exentas de la obligación de comparecer. Principalmente nos estamos refiriendo a las autoridades, pero también están exentas de comparecer personas que se pudieran encontrar enfermas o que tengan un impedimento grave que les impida comparecer. En este caso tienen que hacerlo valer y hacer las presentaciones correspondientes al Ministerio Público para que no se decreten los apercibimientos y que sean compulsivamente llevados a declarar para estos efectos. Ahora, las personas que están exentas de comparecer pueden prestar declaración y en este caso pueden hacerlo en el lugar donde desempeñan sus funciones o en su domicilio. Ellos tienen que, en definitiva, proponer la oportunidad en que podrían cumplir con la obligación de prestar declaración a este respecto. Sin perjuicio de eso, algunas de estas personas, que son principalmente los funcionarios diplomáticos pueden voluntariamente no prestar declaración, sino que emitir un informe sobre lo que se les pregunte, pero solo en la medida que ellos consintieren voluntariamente en hacerlo. Los funcionarios diplomáticos chilenos o extranjeros que gozan de inmunidad diplomática conforme a los tratados internacionales vigentes sobre la materia, ellos no están obligados a prestar declaración. No solo no están obligados a comparecer, sino que además no están obligados a prestar declaración. Pero pueden renunciar al derecho y pueden hacerlo, sí, efectivamente. Bien, ahora vamos a hablar de algo que es más importante para nosotros porque dice relación indudablemente con las notificaciones en el proceso penal. Las notificaciones en el proceso penal están reguladas en los artículos 24 a 33 del Código Procesal Penal y acuérdense que las normas del Código de Procedimiento Civil, disposiciones comunes a todo procedimiento, artículos 38 y siguientes, son susceptibles de aplicarse en materia procesal penal en la medida que no contravengan las normas expresamente contenidas en el Código Procesal Penal a este respecto. Bien, lo primero que vamos a decir es que hay funcionarios habilitados para notificar y que no necesariamente las notificaciones en el proceso penal se hacen por un receptor judicial, sino que por el funcionario del Tribunal Penal que esté habilitado para estos efectos. Veamos el artículo 24 del Código Procesal Penal. ¿Alguna de las Camilas tiene su código a mano, no? Yo, profesor. Ya, Camila, usted podría Yo leer igual, el artículo. profesor. Primero, la Camila Centeno primero, el 24. Las notificaciones, artículo 24, funcionarios habilitados. Las notificaciones de las resoluciones judiciales se realizarán por los funcionarios del tribunal que hubiera expedido la resolución, que hubiere sido designado para cumplir esta función por el juez presidente del comité de jueces a propuesta del administrador del tribunal. El tribunal podrá ordenar que una o más notificaciones determinadas se practicaren por otro ministro de fe. Bien, gracias, Camila. Usted ahora, Camila, el artículo 25 respecto al contenido de la notificación. Artículo 25. Contenido. Las notificaciones deberán incluir una copia íntegra de la resolución de que se tratare, con la identificación del proceso en el que recayere, a menos que la ley expresamente ordenara agregar otros antecedentes o que el juez lo estimare necesario para la debida información del notificado o para el adecuado ejercicio de sus derechos. Bien, Camila, muchas gracias también. Bien, como ustedes pueden ver, está detallado en definitiva quién puede practicar la notificación, cuál es el contenido de la notificación, fundamentalmente de todos los antecedentes que sean necesarios para que aquel que ha sido notificado pueda ejercer los derechos que le correspondan. Por lo tanto, claro, si no basta con mandarle en definitiva la copia de la resolución respectiva, sino que además habrá que acompañarle la solicitud en la que recae esta resolución y cualquier otro elemento necesario para la cabal comprensión de lo que se trata. Veamos ahora cómo se hacen las notificaciones al Ministerio Público y este es un ejemplo de que el legislador procesal penal discrimina entre los intervinientes, porque las notificaciones que se tengan que hacer al Ministerio Público, en este caso
al fiscal adjunto a cargo de la causa, se hacen de una manera distinta como se hacen a los demás intervinientes. Veamos el artículo 27 del Código Procesal Penal. Fernanda, ¿usted tiene su Código Procesal Penal a mano? No está la Fernanda. Profesor, ¿qué artículo? Valeria, ¿usted me preguntó? Sí, Artículo 27. yo lo leo, profesor. Bien. Artículo 27. Notificación al Ministerio Público. El Ministerio Público será notificado en sus oficinas, para lo cual deberá indicar su domicilio dentro de los límites urbanos de la ciudad en que funcionara el tribunal e informar a éste de cualquier cambio del mismo. Bien, muchas gracias. Por lo tanto, claro, aquí hay que notificarlo en el domicilio, pero si esas son las reglas relativamente generales, usted tiene que fijar domicilio, le van a notificar en su domicilio, pero ¿por qué tiene que haber una referencia especial a las notificaciones al Ministerio Público? En definitiva, cuando estas reglas generales son también de aplicación a los demás intervinientes en el proceso penal. Y entonces, en el artículo 28 del Código Procesal Penal, se habla de los demás intervinientes en el proceso penal y se establece, en definitiva, las reglas de notificación. Jacqueline, soy Fernanda. ¿cómo? Soy Fernanda, yo puedo leerlo, que Ya, recién me había Fernanda, dicho. porque la escuchaba muy bajito, por eso es que no la había entendido. Ya, Fernanda, el artículo 28. Ya. Cuando un interviniente en el procedimiento contare con defensor o mandatario constituido en él, las notificaciones deberán ser hechas solamente a éste, salvo que la ley o el tribunal dispusiere que también se notifique directamente a aquel. Bien, el artículo 26 del Código Procesal Penal obliga a todos los intervinientes a fijar domicilio para los efectos de su notificación en la primera intervención que los mismos tengan dentro del límite del tribunal. Por eso es que muchas veces los imputados fijan domicilio en el domicilio del abogado o en el domicilio de la Defensoría Penal Pública, porque en realidad les obliga a fijar dentro de los límites urbanos del tribunal. Por ejemplo, una persona que vive en La Negra, en Antofagasta, no podría fijar domicilio en La Negra. Tendría que fijar, o bien personas que tienen domicilio, no tienen domicilio en Antofagasta, son imputados, pero se encuentran y tienen sus domicilios, no sé, en cualquier otro lugar del país. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Fijar como domicilio normalmente el domicilio de su abogado o el domicilio de la Defensoría Penal Pública para cumplir en definitiva con la exigencia del artículo 26. Carolina, ¿usted podría leer el artículo 26? Sí, profesor. Artículo 26. Señalamiento de domicilio de los intervenientes en el procedimiento. En su primera intervención en el procedimiento, los intervenientes deberán ser conminados por el juez, por el Ministerio Público o por el funcionario público que practicare la primera notificación, a indicar un domicilio dentro de los límites urbanos de la ciudad en que funcionara el tribunal respectivo y en el cual puedan practicársele las notificaciones posteriores. Asimismo, deberán comunicar cualquier cambio de su domicilio. En caso de omisión del señalamiento del domicilio o de la comunicación de sus cambios o de cualquier inexactitud del mismo o de la inexistencia del domicilio indicado, las resoluciones que se dictaren se notificarán por el Estado Diario. Para tal efecto, los intervinientes en el procedimiento deberán ser advertidos de estas circunstancias, lo cual será constar en el acta que se levantare. El mismo apercibimiento se formulará al imputado que fuera puesto en libertad, a menos que ello fuere consecuencia de un sobreseimiento definitivo o de una sentencia absolutoria ejecutoriados. Bien, muchas gracias, Carolina. Como ven ustedes, todos tienen que fijar domicilio dentro del radio urbano de donde funciona el tribunal. Esto constituye efectivamente, como yo les decía, un problema, porque hay muchas personas que no tienen a veces domicilio dentro del radio urbano del tribunal y lo que tienen que hacer es fijar como domicilio normalmente las de sus defensores cuando se trata de los imputados o de sus abogados cuando se trata de los querellantes. Y constituye un problema, porque les digo, porque al final es una fijación arbitraria de un domicilio que no necesariamente es un domicilio que les va a servir para los efectos de notificación, aun cuando los apercibimientos le van a, en definitiva, notificar y se le van a hacer efectivos
a través de ese domicilio, lo cual parece, en definitiva, una forma más correcta sería a lo mejor exigirle que fijen un correo electrónico al cual se le pueda notificar y que estén atentos al correo electrónico, de manera tal que efectivamente, porque parece ser más propio de alguien que pueda haber un correo electrónico que un domicilio que verdaderamente no tiene. Pero bueno, la Doctor, norma... disculpe, ¿sí? ¿qué sucede, por ejemplo, si una persona en situación de calle y esta persona tampoco se acerca a sus defensores, sigue en la calle nomás? Sí, claro. ¿Qué sucede en estos casos? Eso efectivamente pasa y usted puso el dedo en la llaga respecto a, le hacen efectivo los apercibimientos a través de un sistema arbitrario de apercibimiento, Claro. porque efectivamente él no tiene un domicilio conocido, menos un domicilio dentro del radio urbano de la ciudad, y lamentablemente eso lo que va a ocurrir es que le van a hacer efectivos los apercibimientos a raíz de lo dispuesto en el artículo 26 y le van a decir usted fijó domicilio en tal parte y usted tenía que ir a preguntarle a su defensor si le había llegado alguna citación con cierta permanencia. Por lo tanto, es responsabilidad de él y le van a hacer efectivos los apercibimientos y le van a despachar las órdenes que correspondan de detención o de arresto para los efectos de hacerlo comparecer forzadamente. Pero usted tiene razón. Ahora, bueno, tampoco serviría en la propuesta que yo le he hecho de que por lo menos fije un correo electrónico, porque lo más probable personas en situación de calle tampoco van a tener por la posibilidad de revisar un correo electrónico para saber si lo han notificado o no lo han notificado de que tiene que comparecer al tribunal. Ahí no hay manera de subsanar el problema. Hasta al final se aplica artificiosamente la regla general y le van a notificar ahí y si no comparece le van a despachar las órdenes o los apercibimientos respectivos. Bien, una observación. Lo que sí, el legislador ha establecido una mayor exigencia en que debe notificarse no solo al abogado, sino también al imputado cuando el imputado se encuentre privado de libertad. Y en este caso las notificaciones se le hacen a través del recinto penal en que se encuentre privado de libertad. Normalmente no es el director del centro donde se encuentre privado de libertad, sino que un funcionario designado para estos efectos con el objeto de notificar. Esto tiene por objeto evitar los traslados de los detenidos privados de libertad frecuentemente a los tribunales, por cuanto a veces el transporte de estos detenidos primero significa un riesgo para la seguridad de los detenidos, para la misma seguridad también de las personas y de los funcionarios de Gendarmería de Chile, razón por la cual al final se implementó una solución que ya se venía practicando antiguamente, en que las notificaciones que se tenían que hacer a los privados de libertad se hacían en el recinto donde se encontraban detenidos, pero en esas oportunidades lo que se hacía era que el ministro de fe respectivo iba a la unidad penal a notificar. Ahora lo que se hizo fue autorizar que funcionarios de la unidad penal practiquen las notificaciones respectivas, dejando constancia de haberse practicado dicha notificación. Veamos el artículo 29, Jacqueline, del Código Procesal Penal. Ya, profesor. Artículo 29. Notificaciones al imputado privado de libertad. Las notificaciones que debieran realizarse al imputado privado de libertad se le harán en persona en el establecimiento o recinto en que permaneciere, aunque éste se hallare fuera del territorio jurisdiccional del tribunal, mediante la entrega por un funcionario del establecimiento y bajo la responsabilidad del jefe del mismo del texto de la resolución respectiva. Al efecto, el tribunal podrá remitir dichas resoluciones, así como cualquier otro antecedente que considerare relevante por cualquier medio de comunicación idóneo, tales como fax, correo electrónico u otro. Si la persona a quien se debiere notificar no supiere o no pudiere leer, la resolución le será leída por el funcionario encargado de notificarla. No obstante lo dispuesto en el inciso primero, el tribunal podrá disponer por resolución fundada y de manera excepcional que la notificación de determinadas resoluciones al imputado privado de libertad sea practicada en el recinto en que funcione. Bien, Jacqueline, muchas gracias. Claro, eso es excepcional y claro, el tribunal podría ordenar que determinadas resoluciones se le notifiquen efectivamente en el tribunal. A veces cuando se trata, por ejemplo, de sentencias absolutorias o de decisiones adoptadas por la Corte de absolución, se pide al detenido que lo hagan comparecer al tribunal para poder darle las órdenes de libertad en forma
en forma inmediata, pero no es lo usual. Los tribunales no son dados a hacer comparecer efectivamente a quienes estén privados de libertad al tribunal para los efectos simplemente de notificarle una resolución. Ahora hay que tener presente que estas son resoluciones que tienen que ser comunicadas a quienes se dictan las resoluciones, pero se tratan de resoluciones adoptadas fuera de audiencia, porque las resoluciones adoptadas en la audiencia se notifican en el acto mismo a todas las intervinientes que se encuentren presentes en la audiencia respectiva. Por lo tanto, respecto de las notificaciones de resoluciones dictadas en audiencia, la notificación opera ipso facto, en el mismo momento en que se dicta la resolución. Veamos el artículo 30 del Código Procesal Penal. Carolina, ¿usted leería el 30? Sí, profesor. Artículo 30. Notificaciones de las resoluciones de las audiencias judiciales. Las resoluciones pronunciadas durante las audiencias judiciales se entenderán notificadas a los intervinientes en el procedimiento que hubieran asistido o debido asistir a las mismas. De estas notificaciones se dejará constancia en el Estado Diario, pero su omisión no invalidará la notificación. Los interesados podrán pedir copias de los registros en que constaren estas resoluciones, las que se expedirán sin demora. Bien, Carolina, muchas gracias. Como ustedes pueden ver, entonces, si la resolución se dictó en audiencia, se entiende notificada en el acto mismo de su dictación a todos los intervinientes que se encontraran presentes. Otra cosa que fue una novedad en el Código Procesal Penal es que las partes podían proponerle al Tribunal Penal unas formas de notificación distintas a aquellas contempladas en la ley, siempre y cuando se garantizara que esa forma de notificación era eficaz para estos efectos y no producía la indefensión de quien hacía la propuesta respectiva, y tiene que autorizar el tribunal. Lo que usualmente se hizo fue proponer en definitiva que las notificaciones se efectuaran por correo electrónico, y esto es habitualmente aceptado por los tribunales en materia penal, cuestión que si bien después se contempló también la ley 20.886 sobre tramitación electrónica en materia civil, no tuvo la aplicación en forma inmediata que tenía en materia procesal penal. Hoy día recién se están aceptando notificaciones en el procedimiento civil de la misma manera que se hace por largos años en el proceso penal conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del Código Procesal Penal. Valeria, el artículo 31. Ya, profesor, al tiro. Artículo 31. Otras formas de notificación. Cualquier interviniente en el procedimiento podrá proponer para sí otras formas de notificación, que el tribunal podrá aceptar si, en su opinión, resultaren suficientemente eficaces y no causaren indefensión. Perfecto. Como ustedes pueden ver, en ese caso, yo puedo proponer una forma de notificación, el tribunal la acepta y me notifican de esa manera. Lo que es usual en materia penal es que se propongan, en definitiva, formas de notificación a través de un correo electrónico. El Ministerio Público durante largo tiempo proponía que las notificaciones que se le efectuaran al Ministerio Público fueran hechas no por correo electrónico, sino que por fax. Hoy en día ya parece que la práctica no existe y ya no se notifican o por lo menos yo no he visto en la práctica propuestas de notificaciones de una manera distinta que no sean notificaciones a través, en definitiva, a través de correo electrónico. Bien, por último, veamos... Disculpe, ¿sí? En ese aspecto, ¿uno podría utilizar la notificación por los diarios? Podría proponer, pero le van a poner a costa el solicitante. Ya. Y usted comprenderá que los costos de notificar resoluciones por los diarios es Sí, tremendamente caro, que es la razón por la cual habitualmente no se utiliza. Y además porque tampoco garantiza en forma eficaz efectivamente. Bien, veamos la última norma del día para que no nos queden tantas cosas pendientes para la próxima clase. Valeria, ¿usted podría leer el artículo 33, que sería el último que veríamos? Sí, profesor. Artículo 33. Citaciones judiciales. Cuando fuera necesario citar a alguna persona para llevar a cabo una actuación ante el tribunal, se le notificará la resolución que ordenare su comparecencia. Será saber a los citados el tribunal ante el cual debieren comparecer
su domicilio, la fecha y hora de la audiencia, la identificación del proceso de que se tratare y el motivo de su comparecencia. Al mismo tiempo, se les advertirá que la no comparecencia injustificada dará lugar a que sean conducidos por medio de la fuerza pública, que quedarán obligados al pago de las costas que causaren y que pueden imponérseles sanciones. También se les deberá indicar que, en caso de impedimento, deberán comunicarlo y justificarlo ante el tribunal con anterioridad a la fecha de la audiencia, si fuere posible. El tribunal podrá ordenar que el imputado que no compareciere injustificadamente sea detenido o sometido a prisión preventiva hasta la realización de la actuación respectiva. Tratándose de los testigos, peritos u otras personas cuya presencia se requiere, podrán ser arrestados hasta la realización de la actuación por un máximo de 24 horas e imponérseles además una multa de hasta 15 unidades tributarias mensuales. Si quien no concurriere injustificadamente fuere el defensor o el fiscal, se le aplicará lo dispuesto en el artículo 287. Gracias, Valeria. Lo dispuesto en el artículo 287, a que ha hecho referencia Valeria al final del artículo 33, es en definitiva la posibilidad que tiene el tribunal de suspender del ejercicio profesional hasta por 2 meses al fiscal o defensor que no comparece a la citación respectiva. La verdad es que no es frecuente que se aplique la pena en su máximo, pero sí se ve habitualmente a abogados defensores que no comparecen en su oportunidad a la audiencia respectiva y que se les suspenda por 2 o 3 días del ejercicio de la profesión y hasta 1 semana, por lo menos en lo que en la experiencia he visto, sin perjuicio además que muchas veces se declara el abandono de la defensa y se designa a un defensor, a un nuevo defensor para los efectos de poder realizar la audiencia cuando corresponda. De manera que hay que tenerlo presente y hay que tener cuidado si ustedes se van a dedicar al ejercicio profesional en materia procesal penal, tienen que concurrir a las audiencias que los citen o tienen que conseguir a alguien que los reemplace en la audiencia respectiva, porque si no les van a declarar en definitiva el abandono de la defensa, les van a pedir informe por qué razón no comparecieron y si no encuentran justificadas las razones que ustedes expongan, va a significar la aplicación de medida disciplinaria, en este caso la suspensión del ejercicio de la profesión. Bien, con eso terminamos lo que eran las notificaciones. En la próxima clase vamos a hablar de resoluciones judiciales y de otras actuaciones judiciales para continuar en definitiva con estas disposiciones comunes, terminar con ella y poder entrar en el juicio oral y público, en la tramitación del mismo y en todo lo que en definitiva conlleva el camino hacia el juicio oral y público en el proceso penal. ¿Dudas o preguntas que pudieran existir sobre lo que hemos conversado hoy en día? ¿No? Por mi parte no, profesor. Bien, fue una larga jornada la de hoy día, pero bueno, teníamos que avanzar un poco. La próxima semana entiendo que están en la semana de salud mental, por lo tanto no vamos a tener clase y tienen además el 18 de septiembre, de manera que vamos a retomar después de la semana del 18 de septiembre. Así que nos vemos en la subsiguiente semana, el día martes a la misma hora. Sí, profesor. Además, comentarle de que ya está fijada la prueba. La ¿Está fecha de la fijada prueba. la prueba para cuándo? A ver, al tiro le digo. Profesor, aún no es... Matías. Sí, buenos días. Todavía no está segura, pero ya igual ya estuvo conversado para poder mandarlo al grupo de delegados. Ya. Pero en todo caso, no se preocupen, yo les respeto las fechas, si quieren hacer alguna adecuación lo conversamos y veremos cómo lo hacemos, pero en principio vamos a respetar las fechas que ustedes dispongan y con la materia que tengamos a esa fecha. O sea, lo que hay es lo que hay y no vamos a cambiar con respecto a eso. Lo conversamos cuando sea la oportunidad y nos vamos colocando al tanto sobre la materia y ver cómo vamos a fijar la materia para la primera prueba. Revisen un poco las disposiciones si tienen tiempo y vayan avanzando en ir
en ir preparando, en definitiva, es la revisión de antecedentes complementarios que les permitan irse formando una mejor idea de lo que es el proceso penal. Nosotros estamos viendo muy acotadamente lo normativo y lo teórico, pero no tenemos tiempo para que podamos darle más vueltas, sobre todo por este mecanismo que se implementó durante este semestre de una clase sincrónica. La clase sincrónica debe ser para reforzar, para ampliar un poco lo que hemos visto, y por lo tanto ustedes tienen que trabajar eso, tienen que revisar su código. El proceso penal y igual el proceso civil es normas contenidas en los códigos respectivos. Familiarícense con los códigos, porque los códigos los pueden llevar a audiencia y los pueden usar en audiencia, pero tienen que familiarizarse con ese código. El código tienen que ser capaces ustedes de ubicarse geográficamente con respecto a las disposiciones para saber dónde van a buscar rápidamente para apoyarse en el código, para plantear cualquier incidencia, para plantear cualquier situación concreta o para revisar lo que le han planteado los demás intervinientes en el proceso penal. Por lo tanto, es importante que se familiaricen con el código, que su código lo vayan relacionando disposiciones, unas disposiciones con otras, que sepan en definitiva dónde apoyarse para los efectos de poder, en definitiva, en forma simple, fácil, ubicarse, encontrar la norma legal y poder plantear las observaciones que le genere el proceso penal. Acuérdense que las audiencias, en este caso, son audiencias en las que ustedes van a tener que comparecer presencialmente y los códigos los pueden llevar a la audiencia. Su ayuda a memoria es el código. Bien, nos vemos, que estén bien, que tengan un buen resto de semana, que descansen en la semana siguiente. En esta semana todavía es de actividad y por lo tanto las clases asincrónicas tienen que servirles de tiempo para apoyar lo que hemos visto. Repasen lo que hemos revisado de normas legales hasta ahora. Hemos ido prácticamente en forma sistemática. Las 33 primeras disposiciones del Código Procesal Penal hasta el momento las hemos visto todas, ya sea a través de los principios legales, ya sea a través de las disposiciones comunes, pero las hemos visto todas. Así que revisen su Código Procesal Penal sobre la materia.